La vieja mansión se erguía en una colina dominando el pueblo. Su silueta era una presencia inquietante, proyectando largas sombras sobre los tejados de abajo. Los vecinos a menudo la miraban con una mezcla de temor y curiosidad. La mansión parecía vigilarlos, una guardiana silenciosa de secretos olvidados. Era conocida como la Casa de los Espejos. El nombre en sí mismo daba escalofríos a quienes lo pronunciaban. La mansión era un laberinto de superficies reflectantes. Cada espejo guardaba un fragmento del pasado, un atisbo a lo desconocido. Se decía que los espejos eran portales a otro reino donde lo real y lo imaginario se confundían. Los del pueblo contaban historias de su oscuro pasado, de un ser maligno atrapado entre sus muros. Hablaban de un tiempo en que la mansión estaba llena de risas y música, un lugar de lujo y grandeza. Pero eso fue antes de la tragedia, antes de que la oscuridad la consumiera. Ahora, la mansión era un lugar de miedo, un recuerdo de lo frágil que es la vanidad. Decían que estaba maldita, que la vanidad llevaba a la desesperación. Los espejos, antes símbolos de belleza, se habían convertido en instrumentos de tortura. Se decía que quien los miraba mucho tiempo perdía su alma, su reflejo se volvía una parodia grotesca. La maldición era una advertencia sobre los peligros del orgullo y la obsesión por uno mismo. Las leyendas hablaban de incontables espejos, cada uno reflejando algo más siniestro que una simple imagen. Mostraban los deseos más oscuros, los miedos ocultos, la verdadera naturaleza de quien se atrevía a mirar. Los espejos estaban vivos, susurrando secretos y mentiras, atrayendo a la gente a sus profundidades. Se decía que quien entraba en la casa de los espejos nunca salía de verdad. La mansión llevaba décadas vacía, su fachada, antes grandiosa, ahora se caía a pedazos. Las paredes, antes decoradas con tallas y dorados, ahora estaban agrietadas. Los jardines, antes un paraíso, estaban abandonados y salvajes. La mansión era una sombra de lo que fue, una muestra del paso del tiempo. Las ventanas, como ojos vacíos, miraban al mundo, reflejando la luz del atardecer. Eran lo único que parecía tener algo de vida, un destello del pasado. Pero incluso ellas estaban llenas de polvo, sus cristales opacos. Las ventanas eran una barrera, separando el exterior, atrapando la oscuridad dentro. Dentro, un silencio escalofriante, roto solo por los crujidos y el viento, olía a humedad y a podrido. El suelo, antes brillante, estaba cubierto de polvo. Los muebles, antes lujosos, ahora estaban rotos y viejos. La mansión era un fantasma de su pasado. Era un lugar con un silencio inquietante, un silencio que parecía susurrar secretos. Las paredes parecían respirar, las sombras moverse, los espejos observar. La mansión estaba viva, con un eco del pasado. Era un lugar de misterio donde la realidad y la fantasía se mezclaban. La mansión de los susurros guardaba muchos secretos y quien entraba nunca volvía a ser el mismo. No creo en fantasmas ni en maldiciones. Son cuentos, historias para asustar a los niños. Diego, un joven con ganas de aventuras, se reía de esas historias. Le atraía la casa de los espejos, no por miedo, sino por curiosidad. Había oído las historias, claro, pero las veía como simples leyendas. Diego, con su mente lógica y su escepticismo, quería desmentir los mitos de la mansión. Con su cámara y grabadora, quería demostrar que lo sobrenatural solo existía en la imaginación. Nada más entrar, el aire se volvió denso, olía a moho y a polvo. Había telarañas por todas partes y la única luz era la de la luna que entraba por las ventanas sucias. Caminó por los pasillos oscuros. Sus pasos resonaban en el silencio, con el corazón latiendo entre la emoción y el miedo. La mansión es aún más inquietante por dentro. Es un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones llenas de polvo, con un silencio opresivo.
Los espejos, antes brillantes símbolos de riqueza, ahora estaban sucios y abandonados. Sus cristales estaban opacos, la plata del reverso ennegrecida en algunas partes. Diego pasó la mano por una superficie fría, sus dedos trazaron la silueta de un rostro fantasmal en el reflejo. Sección 4. Un vistazo al otro lado del cristal. En este capítulo nos adentramos en el mundo misterioso que se esconde tras la superficie de un espejo. Los espejos siempre han fascinado y asustado, reflejando no solo nuestra apariencia, sino a veces algo más siniestro. Diego se paró ante el primer espejo. Era imponente. Su tamaño llamaba la atención. El aire a su alrededor era más frío, como si el espejo absorbiera el calor. Era grandioso. Su marco de madera oscura tenía tallas intrincadas de criaturas míticas y símbolos antiguos, como contando una historia. La artesanía era increíble pero inquietante. Al mirarse notó algo raro. Su reflejo parecía demasiado perfecto, demasiado quieto, como una foto. Se acercó, intentando ver qué pasaba. Fue sutil, un parpadeo en el espejo. Creyó ver una sombra moverse detrás de él, pero al girarse, no había nada. Volvió a mirar el espejo, con el corazón latiendo fuerte. Su reflejo pareció moverse solo. Sus ojos se desviaron. Sus labios esbozaron una sonrisa escalofriante. Era como si el reflejo tuviera vida propia. Parpadeó y la distorsión desapareció. El reflejo volvió a la normalidad, pero el recuerdo de ese movimiento persistía. Pensó que era su imaginación, un efecto de la luz, pero seguía inquieto. Tocó el espejo, casi esperando atravesarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sentía que lo observaban. La habitación era opresiva, el silencio pesado. Miró hacia atrás, pero el pasillo estaba vacío. Era como si algo estuviera atrapado tras el cristal, observándolo. Las formas fantasmales del espejo parecían cambiar casi sin que se notara. Su escepticismo desaparecía, sentía inquietud. Siempre había sido racional, pero ahora, ante el espejo, no estaba tan seguro. Su reflejo seguía igual, con una mirada burlona. Era como si el espejo lo desafiara. La sonrisa siniestra de su reflejo le dio escalofríos y retrocedió con miedo. Sección 5. La Dama de Negro. Una ráfaga de viento apagó su linterna. La oscuridad lo desorientó. Sintió un escalofrío. La casa, ya inquietante, ahora parecía amenazarlo. Las sombras se alargaban. Dio un grito ahogado. La oscuridad lo apretaba. Oía los crujidos de la casa, el viento, su propia respiración. Cada ruido parecía más fuerte en los pasillos vacíos. Buscó su linterna a tientas, con el corazón latiendo con fuerza. Sus dedos temblaron al encontrarla, como si fuera un salvavidas. La encendió. El rayo cortó la oscuridad, pero no lo tranquilizó. Al iluminar la habitación, vio una figura entre las sombras. Era alta y delgada, casi fantasmal. Sintió miedo, se le cortó la respiración. Era la silueta de una mujer, alta y delgada, con un vestido negro largo. El vestido parecía absorber la luz, haciéndola parecer un fantasma. Su presencia era fascinante y aterradora. Estaba quieta, de espaldas, con la cabeza inclinada. Parecía que escuchaba algo o a alguien. El silencio era total, solo roto por los crujidos de la casa. La mujer de negro pensó, recordando las leyendas, las historias de un fantasma que rondaba la casa. Nunca las había creído. Ahora sentía un miedo profundo. Las leyendas hablaban de tragedia, de una mujer con un destino terrible. El miedo lo paralizó. Quería correr, escapar de la casa, pero no podía. No podía dejar de mirar la figura. La llamó. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. La figura seguía inmóvil, como si no lo hubiera oído. El silencio se hacía insoportable. La figura no se movió. Seguía ahí, un guardián silencioso en la oscuridad.
Sintió un escalofrío, se le erizaron los pelos de la nuca, se sentía observado, juzgado. Dio un paso adelante, luego otro, la linterna temblaba en su mano. Cada paso era eterno, la distancia parecía infinita. Oía su corazón latir mientras se acercaba a la misteriosa figura.